A que oremos, mis hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, por los méritos suficientes de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Padre, te damos la gloria, la honra y todo reconocimiento a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibirlo. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos como pueblo, como tu grey, a escuchar, a adorarte, a bendecir tu nombre, a cantar himnos, Señor, a tu nombre. Ahora te suplicamos, oh Señor, que abras nuestros corazones, que por favor, Señor, estemos atentos a lo que tú nos dices a través de tu palabra. Por favor, usa este vaso de barro para que pueda ser instrumento, Señor, en tus manos para la edificación, el consuelo, la guía de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser más conscientes de la necesidad que tenemos de ti en todos los aspectos de nuestra vida. Que jamás olvidemos, Señor, que no podemos nunca en ningún momento sacarte de la ecuación, porque para ti vivimos, Señor, para tu gloria existimos. Por favor, yo te ruego por tu iglesia, te pido por mis hermanos aquí presentes, para que les asistas con tu Santo Espíritu, para que nos abras el entendimiento y que podamos recibir la enseñanza de tu palabra, Señor, con alegría y con gozo. Que las exhortaciones que proceden de ti, Señor, siempre son para nuestro bien, porque tú nos amas. Ayuda también, Señor, a los padres y a los hijos aquí presentes, para que no me vean a mí, Señor, sino a ti, exhortándoles en amor. Danos de tu gracia, Señor, para que cada día crezcamos a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Les invito, hermanos, una vez más a Colosenses. Vamos a leer capítulo 3, los versículos 20 al 21. Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Les invito a que me acompañen sobre vuestros pies para reverenciar la bendita palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Leo para ustedes. Les ruego antes, hermanos, que por favor, coloquen sus celulares en silencio para que no nos interrumpan, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una época en la cual nos encontramos con una generación de padres y de hijos que con frecuencia viven una relación cargada de tensiones, de dificultades, debido a problemas de conducta, problemas de comportamiento. La generación actual de padres vive temerosa de perder el control y la autoridad sobre sus hijos. Eso es un común denominador que apremia en nuestros días, y eso es algo que no podemos ocultar. Definitivamente no vivimos en los tiempos de antes, ¿verdad? Cuando nuestros padres quizás no tenían tantos dolores de cabeza con nosotros como en estos momentos nosotros sí lo tenemos con nuestros hijos. Y el temor de muchos padres es que a futuro sus hijos se conviertan en algo que ellos no desean, que ellos no quieran. Nosotros el domingo pasado hablábamos un poco de la relación de los esposos dentro del matrimonio y las exhortaciones que el apóstol Pablo hacía con relación a la esposa a someterse a su esposo y a los esposos a amar a sus esposas. Y decíamos que ambos imitan a Cristo.
ambos imitan a Cristo, cada uno en su rol, y que teníamos que mirar los roles de cada uno de los cónyuges a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Nosotros, insisto, no somos conferencistas motivacionales, ni consejeros moralistas. Somos ministros del Evangelio y predicamos la palabra de Dios. Por lo tanto, cada tema que predicamos lo hacemos a la luz del Evangelio. Hermanos, y esta mañana no va a ser la excepción. Nosotros vamos a predicar acerca de lo que el apóstol Pablo hoy manda, los versículos 20 y 21, con relación al mandato, al deber que los hijos tienen para con sus padres y al deber que los padres tienen para con sus hijos. Esta serie de Colosenses de verdad ha sido una gran bendición, no solo para mí personalmente, sino para muchos de ustedes. Y demos gracias al Señor porque nos permite poder estudiar expositivamente toda una carta, donde no podemos excluir ningún tema lo podemos excluir, sino que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Así que, en la mañana de hoy, continuando con nuestra serie, nos vamos a concentrar en estos mandatos que el apóstol Pablo hace, primeramente a los hijos, posteriormente a los padres. A los hijos a obedecer y honrar a los padres. Y el mandato a los padres a no provocar a ira, a no exasperar, a no irritar a los hijos, sino en criarlos en la amonestación, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Así que el mandato de Dios a los hijos a obedecer y el mandato a los padres a no exasperar. Y vamos a desarrollar nuestro sermón bajo dos encabezados, que son básicamente los dos versículos que acabamos de leer. Primero de ellos, el mandato a los hijos a obedecer a los padres. Versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en segundo lugar, el mandato a los padres de no exasperar, de no provocar a ira, de no irritar a vuestros hijos. Así que vamos a enfocarnos en nuestro primer encabezado. Les ruego el favor, hermanos. Muchos de los que estamos acá somos padres, pero también somos hijos, aún. Les pido que por favor reciban la palabra con humildad, porque los que somos padres aún somos hijos. Y quizás muchas cosas que nos manda el Señor las hemos pasado por alto. Así que les ruego por favor estemos muy atentos. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vemos que el mandato es claro, directo y es aplicable. ¿Qué manda Pablo? ¿Qué tiene que hacer un hijo? Obedecer. Pero ¿qué significa obedecer? Literalmente la palabra que Pablo usa ahí significa escuchar con atención o someterse en silencio. Y esa palabra tiene la misma raíz de honrar. Honrar. Es decir, que los hijos deben obedecer a sus padres dándole honra. ¿Y qué significa darle honra? Pues significa valorarlos y venerarlos. Y esta es una amonestación ampliamente sustentada a lo largo de las Escrituras. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, con relación al quinto mandamiento de la ley moral de Dios, la cual es perpetua. Nosotros enseñamos claramente que la ley moral de Dios es perpetua. Dice en el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor Dios te da. Y luego en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor Dios te da.
De manera que el mandato explícito a los hijos es a la obediencia. Pero nosotros necesitamos detallar un poco más en qué consiste esa obediencia. ¿En qué consiste esa obediencia? Y para ello nosotros vamos a describir 4 elementos que se derivan de esa obediencia. Los 3 primeros son de una obediencia activa que deben tener los hijos hacia sus padres. Y el último elemento es una obediencia pasiva. Así que, en primer lugar, la obediencia comienza con la reverencia a Dios como el Padre de todos nosotros. Hijos que están aquí, muchos hijos cristianos quieren agradar a Dios y hacer su voluntad. Eso es un deseo y un anhelo sincero que tienen en sus corazones. Así que el primer paso para que ustedes agraden a Dios es siendo obediente a sus padres en todo lo que hacen. Es un aspecto muy básico. ¿Quieres agradar a Dios? Pues primeramente debes obedecer en tu casa, en tu hogar, a tus padres. Es sencillo. ¿Y qué significa que debes obedecerlo en todo lo que haces? Pues debes reverenciarlo en todo lo que dices, por ejemplo. En todo lo que hablas, debes hablar reverentemente a tus padres, no respondiéndoles altivamente, no respondiéndoles con altanerías, ni con groserías. Debes darle el título honroso que el Señor les ha dado, llamándoles padre, llamándoles madre o señor o señora, como muchos le dicen a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es un reconocimiento al oficio, a la dignidad del oficio que Dios nos ha dado a los padres y que les ha dado a los padres. Por ejemplo, dice en Levítico capítulo 19, versículo 3, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y eso es importante, hijos, que ustedes lo tengan claro. Ustedes no se están refiriendo a su hermana, ni le están hablando a su hermano, ni le están hablando a sus primos, ni le están hablando a su vecino. Les están hablando a los instrumentos que Dios ha usado para darte la vida. Por lo tanto, debes reverenciarlos, debes darle un título honroso como padres. Ellos te dieron la vida. Han sido el instrumento que Dios usó. Y debes hacerlo no solo en su presencia, sino también en su ausencia. Cuando tus padres no estén presentes, todo el tiempo que tú decidas expresar algo de ellos, debes hacerlo con reverencia, con respeto, para que los que te escuchen sepan en cuán alta estima tienes tú a tus padres. No como usualmente solemos decir, ya viene mi mamá otra vez con su misma cantaleta. O allá viene mi papá otra vez a montárnosla. No sabe hacer otra cosa sino montárnosla. No. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Hijos, y esto es de suprema importancia. Esto no es un chiste. Esto es muy serio. Evita, por ejemplo, las miradas incorrectas, altaneras hacia tus padres. Muchos hijos quieren pegarle a sus padres con la mirada. Son altivos con su mirada hacia sus padres. Y dice en Proverbios, capítulo 30, versículo 17, que los ojos que escarnecen a su padre y menosprecian la obediencia de su madre serán sacados por los cuervos y los hijos de las águilas. ¿Escucharon? Los ojos que escarnecen a su padre y menosprecian la obediencia a su madre serán sacados por los cuervos y los hijos del águila. Es así de serio para Dios.
no es un chiste. El hecho de que estemos envueltos en una cultura posmodernista que quiere acabar con los valores absolutos que el Señor ha dado, eso no quiere decir que sea un chiste o un juego la relación y el deber que los hijos tienen para con los padres. Es muy serio. Aun cuando tus padres hayan fallecido, debes honrarles, debes reverenciarles. Así que ese es en primer lugar. Debemos reverenciar a Dios para que de esa forma nosotros también reverenciemos a nuestros padres, a Dios por medio de nuestros padres. En segundo lugar, no solo se requiere de que hables o que tengas una conducta reverente ante tus padres, sino que tú también le debes sumisión sincera a su autoridad. Y no solo eso, no solo que te sometas, sino que también debes un cumplimiento vehemente a todos sus mandatos. A sus mandatos. Lo vimos en el sermón pasado, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual se sometió a sus padres terrenales. Cristo, que es el Creador, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo se sujetó a José y a María. Por lo tanto, hermanos, Cristo ha de ser nuestro ejemplo. Cristo. Como hijos, nosotros debemos imitar a Cristo y ser obedientes como Cristo lo fue. Por lo tanto, presta mucha atención a las enseñanzas de tus padres. Hijo, tú debes buscar, debes anhelar la satisfacción de ver el gozo de tus padres, porque cuando nosotros vemos, entendemos que realmente nuestros hijos nos prestan atención, eso causa en nuestros corazones un sumo gozo. Nosotros nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos nos prestan atención, cuando nos escuchan. Bueno, tú debes buscar todo momento el gozo de tu padre. Y de esa manera debe ser un aliciente para ti, debe impulsarte a escuchar con más cuidado todo lo que enseña tu padre, sea espiritual o no, ¿eh? Sea espiritual o no. Así que esto aplica tanto para los hijos varones como para las mujeres. Dice la Escritura que el hijo necio es una tristeza para sus padres. Y cuando la Escritura habla de necedad, no habla simplemente de un niño inquieto que no tiene quietud y que todo lo anda agarrando. No. Cuando la Escritura habla de necedad, se refiere a la insensatez. A la insensatez. Dice en Proverbios, capítulo 15, versículo 20, el hijo sabio, escuchen hijos, el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia la corrección de su madre. Por lo tanto, hijos, haz lo que te manden, no contestes de mala gana. No contestes de mala gana. La obediencia inmediata y silenciosa siempre debe ser lo que te motive a actuar. Sé que no es fácil, no es nada fácil, por nuestro pecado no es fácil. Pero esa obediencia inmediata y silenciosa debe ser tu deber. Pastor, ¿y qué tal si mi padre no es cristiano? ¿También tengo la obligación de obedecerle? Por supuesto que sí, debes obedecerle. ¿Y qué pasa cuando la instrucción no es justa? Cuando se trata de una instrucción injusta. Por supuesto que nosotros no tenemos que acudir a una obediencia ciega. Tu obediencia debe ser razonada. Por lo tanto, todo lo que vayas a hacer debe ir acorde a lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Debes actuar en lo que no se involucre con el pecado. Nosotros veíamos en el sermón pasado, incluso con el mandato o con las exigencias de los esposos hacia las esposas, que las esposas no están obligadas a hacer todo lo que el esposo les diga. ¿Por qué? Porque ellas no están obligadas a hacer algo que sea pecado. Estamos obligados a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y eso también aplica para los hijos. Los hijos no están obligados
hacer algo en contra de Dios, aunque su padre lo mande. De manera que no se trata de una obediencia ciega. Apóyate en los consejos de tu padre. Pastor, es que mi mamá es demasiado anticuada. Ella a todo le ve maldad, todo lo ve como malo. Es demasiado exagerada mi madre. ¿Cierto, hijo, que ese es el pensamiento de muchos? Yo no le voy a decir nada a mis padres porque todos los ven como malo. Le encuentran siempre la quinta pata al gato. Hijos, los padres naturalmente tienen más experiencia que tú. Tienen más habilidad que tú. Y también tienen todo el derecho a dictaminar lo que ustedes hacen más que ustedes mismos. Ellos ya pasaron por donde ustedes apenas están comenzando. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo, por ejemplo? No quiso escuchar el consejo de su padre hasta que aprendió por experiencia las malas consecuencias de su decisión necia y después de haber entristecido a su padre. Por eso nosotros debemos pedir consejo a nuestros padres, siempre apoyarnos en el consejo de nuestros padres para que tomemos decisiones sabiamente. Y esto es importante. Las decisiones más importantes de tu vida, hijo, debes apoyarlas en el consejo de tus padres. La carrera que quieres estudiar, la mujer o el hombre con quien te quieres casar. Los padres tienen que ocupar un lugar importante en estas decisiones. Hijos, tomar una esposa o un esposo es la decisión más importante que tomarás en tu vida. ¿Cómo puedes dejar fuera de la ecuación a tus padres? ¿Cómo no vas a tener en cuenta a tus padres para una decisión tan importante? Pastor, es que mi mamá siempre le ve algo malo a ella, o siempre le ve algo malo a él. Escucha la voz de tus padres, porque te recuerdo, aunque no sean creyentes, muchas veces son instrumentos de Dios para mostrarte la verdad. Apóyate en el consejo de tus padres. En tercer lugar, hijos, sean agradecidos y empeñense en agradecerle y corresponderles a los padres. Le debes mucho a tus padres. Cada uno de nosotros, los que todavía somos hijos, le debemos mucho a nuestros padres. Nuestra gratitud jamás será suficiente. Jamás. Nosotros le debemos toda la gratitud por su bondad, por haber satisfecho cada una de nuestras necesidades, por haber sacrificado todo por nosotros. Porque, hijos, eso harás cuando seas padre. ¿Dejarás de comer para que tu hijo coma? ¿Dejarás de vestir para que tu hijo vista? Y muchísimas cosas más dejarás de hacer por amor a tus hijos. Muestra gratitud. Que exista en ti esa ansiedad de pagarles como puedas por todo lo que te han brindado. Lo menos que puedes hacer es reconocer su amor y cuidado paternal. Eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer. La fidelidad al Señor tiene que empezar por casa. Por casa. Y eso lo hacemos demostrando el aprecio por nuestros padres. El aprecio. Pastor, es que mi papá comete demasiados errores. Hijo, tú también. Tú también cometes errores. Pero es que mi papá no es un buen ejemplo.
predica pero no aplica. Disimula, tolera sus faltas. Sé misericordioso con tus padres, así como Cristo lo ha sido contigo. Hijos, nuestros padres no son perfectos. Somos pecadores redimidos, pero que no hemos sido glorificados. Somos imperfectos. Y sin lugar a dudas vamos a cometer muchísimos errores como padres. Pero honra a tu padre incluso tolerando esas faltas. Haz lo que puedas para satisfacer todas las necesidades de tus padres, incluso pasar por alto sus errores, pasar por alto sus deficiencias. No te avergüences de tus padres. Hónrales. Hónrales. Y una manera de honrarlos también es estar atentos a cada una de sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Los hijos que son cristianos y que sus padres no son creyentes, como nos pasa a muchos, debemos esforzarnos para que nuestros padres vean en nosotros a Cristo. Debemos ser ejemplos para que ellos puedan llegar a Cristo. Eso no quiere decir que tú vas a convertir a tu padre ni a tu madre. Pero tenemos una responsabilidad mayor. Porque debemos siempre mostrar a nuestros padres que no conocen al Señor que existe un Salvador, que es el único camino al Padre, el cual los llama constantemente para que vengan a ellos en arrepentimiento y fe. Esa es nuestra labor como hijos. Así que si tus padres no son cristianos, entonces debes tener mayor humildad, muchísima prudencia con ellos y usar siempre los medios apropiados para acercarlos a Cristo. Debes ser sabio. No debes hacer que tus padres se alejen más de Cristo con tu comportamiento, con tu conducta, con tu actitud. Incluso hijos, muchísimas veces cometemos un grave error como hijos. Alejamos a nuestros padres de Cristo con nuestra conducta. Como sabemos que nuestros padres no son creyentes, hacen cosas pues que obviamente el Señor no manda y que no le agradan. Y la actitud nuestra hacia ellos es una actitud de reproche, de señalamientos y de cuestionamientos. Creen que así acercarán a sus padres a Cristo. No, lo harán a través del Evangelio. A través del Evangelio. Así que nosotros debemos proveer no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual para nuestros padres. En lo espiritual y en lo físico. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Todo lo que puedas hacer por tus padres, nunca bastará para pagarles el amor que ellos te han dado. Nunca bastará. Así que sea agradecido y empeñate en corresponderles. Estos son los 3 elementos activos de los hijos hacia sus padres. Pero hay un cuarto elemento que es pasivo. ¿Cuál es? Debes someterte a la disciplina de tus padres. Someterte a la disciplina de tus padres. Y eso implica que debes aceptar con humildad las reconvenciones de tus padres. Pastor, ¿y por qué? Porque naciste pecador, al igual que tus padres, y ellos necesitaron corrección. ¿Por qué crees tú que tú no la recibes o que tú no la necesitas?
Naciste pecador, la necesitas. Necesitas disciplina, necesitas corrección. Así que hijos que están aquí, nada debe avergonzarte más, nada, que la reprensión de tus padres. Y debes corregirte como respuesta a ella. Aunque te reprendan injustamente por tu conducta y tus acciones. Sí, aunque lo hagan injustamente. ¿Saben por qué? Hermanos, porque solo los necios no hacen caso a las reprensiones. Ustedes saben, niños, hijos que están aquí, ¿quiénes son los que no tienen en cuenta las correcciones, las amonestaciones y las reprensiones de sus padres? La Escritura dice los necios. Los necios, dicen Proverbios capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlón, el escarnecedor, no escucha la reprensión. Está el padre hablándole y ellos muertos de la risa. Y en el capítulo 15, versículo 5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que la acepta, la reprensión es prudente. Déjenme hacerles una pregunta, hijos que están acá, y eso nos incluye a todos los hijos adultos. ¿Somos necios o somos sabios? Porque el sabio acepta la disciplina de su padre. El sabio sabe que el padre lo hace porque lo ama y porque quiere lo mejor para ellos. Pero en cambio el necio, ¿qué hace? Rechaza la disciplina de su padre y de su madre y no acepta sus reprensiones. Y tú quieres saber cuál es la recompensa de los necios. ¿Quieres saber qué hace o qué dice la Escritura con relación a la paga de los necios? A todos aquellos que escarnecen a sus padres, que se burlan de sus padres y también de sus reprensiones y de su disciplina. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 19, versículo 29, por favor. Y quiero que lo lean, hijos. Proverbios capítulo 19, versículo 29. Proverbios capítulo 19, versículo 29, dice, ¿lo tienen? Los juicios están preparados para los escarnecedores, para los burlones, y los azotes en la espalda para los necios. ¿Escucharon? Los juicios están preparados para los escarnecedores y los azotes para la espalda de los necios. Eso es lo que le espera a los necios. Pregunto, ¿somos sabios o somos necios? Hijo, no podemos mentirle al Señor. Recibe la disciplina de tus padres. ¿Por qué? Porque lo hacen por amor a ti. Porque te aman, te disciplinan. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24, que el que escatima la vara odia a su hijo. Lo odia, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Pídele a Dios que bendiga este medio de gracia porque ha sido instaurado, hecho para tu bien. Aunque no parezca, dice el autor de Hebreos, que primeramente la disciplina no se ve tan agradable al principio o cuando estamos viviéndola. Hermanos, si es claro, ¿por qué? Por orgullo, porque a la final, hijos, no aceptan que se les corrija, porque no quieren someterse y quieren hacer su voluntad. Es orgullo. Quieren hacer lo que ustedes les da la gana.
y por eso no aceptan la reprensión. Pero sus padres los disciplinan porque los aman. Si no lo hicieran, dice la Escritura, es porque los odian. Así que recibe la disciplina de tus padres. Pídele a Dios cada día que te ayude a ser más consciente de la necesidad de disciplina en tu vida. Porque lo vas a agradecer cuando seas más grande. Y lo vas a agradecer cuando seas padre. Cuando seas padre lo vas a agradecer. Tus padres tienen la obligación y el deber delante de Dios de hacerlo. Siempre mira a tus padres cuando te están disciplinando como una persona que está ejecutando una orden directa de parte de Dios. Porque eso es lo que sucede. Cada vez que tus padres te estén disciplinando, acuérdate, mi papá está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Disciplinarme, porque es su obligación. Ellos tienen la autoridad que Dios les ha dado y que algún día, hijos, ustedes tendrán, si Dios permite que sean padres, ustedes también tendrán esa obligación y también tendrán esa autoridad como padres. Entonces van a comprender con dolor, con mucho dolor, lo que no hiciste cuando eras hijo. Dejar que tus padres te disciplinaran, te corrigieran para tu beneficio y para tu bienestar. Así que la disciplina no es para amargarles la vida, ni tampoco para fastidiarlos. La disciplina es porque los aman, porque quieren lo mejor para ustedes. Hijos, si hay una tendencia característica en nuestros días, es la desobediencia a los padres. ¿Y saben algo? Eso es uno de los vicios que nos ha dejado el paganismo. El paganismo nos ha dejado es desobediencia a los padres. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 30, hablando de la ira de Dios por la injusticia de los hombres. Dice que una de las cosas que caracteriza a estos hombres es la desobediencia a los padres. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, tomando el contexto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuáles hombres? Que con injusticia restringen la verdad. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Nuevamente el necio en el panorama. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, de homicidios, de pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Y noten cómo cierra Pablo: desobedientes a los padres. Y eso es lo que caracteriza a la maldad de nuestros días. La desobediencia a los padres. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Si notan dónde y con quién agrupa el apóstol Pablo a los desobedientes a los padres. Hijos. Si notan dónde Pablo encaja la desobediencia a los padres. Con los ingratos, con los blasfemos, con los irreverentes, con los avaros. Para Dios es muy serio. Es serio. Por eso Pablo dice en el capítulo 3, versículo 20 de Colosenses,
Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedecerlo en todo, porque la desobediencia es abominación, desagrada al Señor. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el cual debes obedecer a tus padres en todo? Hermanos, Dios en su gracia, porque de verdad es gracia del Señor, no solo le da a los hijos el mandamiento, sino que también les provee 3 razones para cumplirlo. Y el Señor no estaba en necesidad de hacerlo, pero por su gracia lo hace. Bastaba que el Señor diera la orden y ordenara que los hijos obedecieran a vuestros padres y hasta ahí. Pero el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, tan lleno de gracia, que le da 3 razones. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En primer lugar, debes hacerlo porque es justo. Esto quiere decir que a los padres, que obedecer a los padres está en concordancia con la ley de Dios. Si quieres hacer lo santo, si quieres hacer lo bueno, lo recto con relación a Dios, entonces obedece a tus padres, porque es justo. La segunda razón por la cual debo obedecer, dice Pablo, es porque agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quieres agradar al Señor? ¿Realmente quieres agradar al Señor? Comienza primeramente por obedecer a tus padres. Porque como decía un predicador, indudablemente el hijo que no obedezca a su padre tampoco obedecerá a ninguna otra autoridad. Todo hijo que se levanta contra su padre es un hijo que seguramente tendrá muchísimos problemas con toda autoridad que exista. Con toda. Así que el Padre Celestial tiene una autoridad suprema. Cualquier cosa que Él requiere es particularmente razonable y buena. Así que necesitamos obedecer porque eso agrada al Señor. Agrada al Señor. Y la tercera razón por la que los hijos deben obedecer a sus padres es porque hay una recompensa. Hay una recompensa. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos de 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que no solo haces lo recto y agradas a Dios cuando le obedeces, sino que también recibes su bendición. Y la promesa viene con una doble bendición. ¿Cuál? Para que te vaya bien. ¿Y para qué? Para que tus días se prolonguen. ¿Cuánta gracia y cuánta bendición hay para los hijos obedientes? ¿Cuánta gracia y cuánta bendición? El obedecer a tus padres está dentro del círculo de bendición que Dios promete a los que se deleitan en sus mandamientos. Así que, hijos, tienen 3 razones suficientes para que se alienten y se motiven en obedecer a sus padres. Quizás los hijos adultos que están aquí se estarán cuestionando: bueno, pastor, ¿y hasta cuándo yo debo obedecer a mis padres si ya yo me casé y vivo con mi esposa, vivo fuera de la casa? ¿Debo obedecerle como cuando era niño? Para entender esto, nosotros debemos recordar, hijos que son adultos, que el mandamiento original con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento original.
Pero este mandato lo debemos obedecer hasta nuestra muerte. Hasta que muramos debemos honrar a padre y madre. Ahora bien, este mandamiento también, llevado a la práctica, depende de la etapa de la vida. ¿Cómo así? Cuando somos pequeños, jóvenes, y estamos bajo el techo y la responsabilidad de nuestros padres, nosotros los honramos por medio de la obediencia y por medio de sus instrucciones. Pero cuando ya nos hemos independizado, ya tenemos un hogar, una esposa, unos hijos, nosotros tenemos que obedecerle, pero no como a niños, no como a niños pequeños, pero aún debemos honrarles y debemos respetarles, debemos escuchar sus consejos, debemos cuidarlos, debemos atender sus necesidades. Por supuesto, eso implica que debemos proveer en todo lo que ellos necesiten. Así que si eres un hijo o una hija que está bajo el techo y bajo la autoridad de tus padres, hijo, no pierdas la oportunidad de hacer lo que es justo, de hacer lo que es recto, lo que es agradable a Dios, y tienes una promesa para hacerlo. Obedece. Así que Dios estableció sobre tu cabeza, hijo, Dios estableció una autoridad. Esa autoridad son tus padres. Cuando un hijo desobedece a sus padres, no está desobedeciendo solo al hombre, sino que está desobedeciendo a Dios mismo, porque fue Dios quien lo estableció como tu autoridad. Cuando no obedeces a tus padres, estás implicando que Dios se equivocó al ponerlos como tu autoridad. Le estás diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No estoy de acuerdo con el padre y la madre que me diste. Eso es lo que le decimos a Dios cuando desobedecemos a nuestros padres. Así que la desobediencia muestra tu rebelión, no solo contra el hombre, sino contra Dios mismo. Ahora bien, si eres un hijo o una hija que ya no está bajo el techo y la responsabilidad de tus padres, recuerda que todavía le debes honra, le debes respeto. Y si eres casado, recuerda que tu esposa también tiene el mismo deber. Así que no rehuses o no impidas que tu esposa cumpla también con ese mandamiento. Ojo, hermanos, no impidamos que nuestras esposas cumplan con el mandamiento de honrar a sus padres. Es nuestra responsabilidad. Tanto tú como tu esposa deben dedicarse a la tarea de buscar las maneras particulares de poder suplir, honrar las necesidades, suplir las necesidades de vuestros padres y también honrarles. Después de todo, también, hermanos, estarás marcando de esa manera, estarás marcando un ejemplo, una pauta para tus hijos, para que ellos vean cómo tú tratas a tus padres. Porque algún día tú estarás en esa posición. Y los hijos vean en ti, como padre, el que tú honras y respetas a tus padres. Y ellos tomarán ese ejemplo de ti. Así que he aquí el mandato de los hijos y su deber hacia los padres. Ahora bien, me imagino que los hijos están esperando: ¿y ahora qué pasa con los padres? ¿Qué hay del deber que tienen los padres para con nosotros?, dirán muchos hijos que están acá hoy. Eso nos va a llevar a considerar nuestro segundo encabezado. El mandato a los padres de no exasperar, de no irritar, de no provocar a ira a nuestros hijos. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si tengo que empezar con algo importante, tanto el padre como la madre tienen la autoridad sobre sus hijos y tienen la obligación de ejercerla
para el bien de ellos. Eso es algo, una labor tanto del padre como la madre. Ambos padres deben ocuparse en la crianza de sus hijos, ambos con la misma autoridad. Ahora bien, pero la palabra que Pablo usa aquí, la palabra griega para referirse a padres, es la palabra páteres, páteres, y se usa para apuntar primeramente a los padres varones. ¿Y por qué? Pues en primer lugar, porque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad primaria, ¿no? De guiar a la familia, incluyendo a nuestras esposas como madres. Es nuestra responsabilidad primaria. Y en segundo lugar, porque somos nosotros los padres los que generalmente necesitamos más de esta exhortación. Somos los padres los que necesitamos más la exhortación de no exasperar a nuestros hijos. Por supuesto, tanto el padre como la madre pueden exasperar y provocar a ira a los hijos. Eso no quiere decir que porque Pablo está hablando primeramente a los padres varones, no tenga nada que ver con las esposas, como las madres. Tanto las madres como los padres pueden provocar a ira a sus hijos. Pero el llamado primeramente es a nosotros por nuestra naturaleza. Así que somos nosotros los padres los que tendemos más que las madres a provocar la ira de nuestros hijos. Así que la palabra que Pablo usa aquí es páteres para nosotros. Ahora bien, esa palabra exasperar que Pablo usa significa literalmente irritar, hacer enojar, enfurecer, amargar. En términos generales, eso implica todo tipo de ira. Cualquier tipo de ira. Si un hijo se aira contra su padre, contra su madre, ya sea abierta o encubiertamente, porque muchos hijos se enfurecen, pero en el cuarto, y cuando están frente al padre, están como bravos, pero no se atreven a decir nada, pero están por dentro que explotan y explotan en el cuarto, tanto abierta como encubiertamente. Ese hijo está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque esa es una violación al quinto mandamiento de la ley moral de Dios que ya vimos. Honra a tu padre y a tu madre. Debes respetarlos, venerarlos para que te vaya bien. Sin embargo, si nuestros hijos son provocados a ira por alguno de nosotros, sus padres, aunque eso por supuesto no justifica la actitud ni el pecado de nuestros hijos, nosotros los padres acarreamos una cuota de culpa del pecado de nuestros hijos. Si nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, insisto, no estamos justificando el pecado de nuestros hijos, pero si nosotros lo provocamos a ira, tenemos una cuota de responsabilidad en el pecado de nuestros hijos. Ellos, por supuesto, deben guardarse de no pecar contra Dios, airándose contra nosotros, sus padres, perdón. Pero nosotros debemos cuidarnos también de no provocarlos a ellos a ira, no incitarlos a pecar. Hermanos, eso es muy fácil. Es muy fácil incitar a nuestros hijos al pecado. Es muy fácil incitar a nuestros hijos y provocarlos a ira. Por eso, padres que están aquí, nosotros debemos poner todo nuestro empeño para no provocar a ira a nuestros hijos. Debemos esforzarnos porque eso no suceda. Esa es la advertencia del apóstol Pablo en este pasaje. Cuando nuestros hijos se irritan con razón, con causa justa, es porque nosotros hemos abusado de nuestra autoridad. Pastor, ¿y eso puede pasar? Por supuesto que sí. Por supuesto que puede pasar. Y cuando eso sucede, no solo los vamos a irritar, dice el apóstol Pablo, que también los vamos a desalentar, los vamos a desmotivar. Muchos de nosotros quitamos a nuestros hijos, lastimosamente, quitamos a nuestros hijos toda motivación, todo incentivo, como dicen
coloquialmente, le cortamos las alas. Muchos de nosotros hacemos eso. Pero la Escritura nos manda que debemos tener cuidado a no provocarlos a ira y a no desalentarlos. Pastor, explíqueme un poco cómo es esto. No entiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que entonces en el ejercicio natural y normal de mi disciplina y de mi corrección yo puedo provocarlos a ira. Bueno, varias cosas tengo que decir al respecto. Nosotros podemos provocar a ira y al desaliento de nuestros hijos, en primer lugar, cuando usamos una disciplina excesiva. Disciplina excesiva. A algunos padres les encanta de verdad aplastar el corazón de sus hijos con una disciplina excesiva. He conocido padres que piensan, bueno, sí, la disciplina es buena, entonces una disciplina extra será mucho mejor, le caerá bien al niño. Pero cuidado, cuidado. La disciplina excesiva puede llevar a tu hijo a destruirlo. Todo el tiempo muchos padres están amenazando con castigo corporal a sus hijos. Pareciera que se complacieran castigándolos. Y eso es muy sutil porque suele confundirse con la autoridad. Y también muchas veces disfrazamos la ira con disciplina. Es que te estoy disciplinando, pero está irado. Y está que se come al niño a golpes. Solemos disfrazar la ira con disciplina. Y solemos abusar de nuestra autoridad. Así que ningún castigo debe ser brutal o amenazante para nuestros hijos. Cuidado, cuidado, padres. Nunca debemos disciplinar más de lo necesario y siempre hacerlo con amor, como el Señor lo hace con nosotros, con amor. No se acepta en ninguna manera agresión brutal contra nuestros hijos. No, pastor, es que me tocó disciplinarlo y quisiste, le lancé el caldero en la cabeza. No, eso no es disciplina, eso es intento de asesinato. Puedes ir preso por eso. Debemos tener mucho cuidado cuando disciplinamos a nuestros hijos. Muchos padres creen que disciplinarlo es lanzarle cualquier objeto que se le aparezca por el medio. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿De verdad creen que su hijo entenderá la disciplina desde esa perspectiva? Por supuesto que no. Más bien entenderán, mi padre tiene rabia conmigo, está rabioso conmigo y me va a castigar y va a descargar toda su rabia conmigo por lo que hice. Pregunto, ¿esa es la razón de la disciplina? Por supuesto que no. La disciplina tiene el fin de restaurar. Pero no lo vas a restaurar enviándolo a un coma con un calderazo en la cabeza. Así que ningún castigo debe ser brutal o amenazante para nuestros hijos. Los padres siempre debemos administrar la disciplina por el bien de nuestros hijos. Debemos hacerlo, pero debemos hacerlo siempre con los parámetros que la Escritura nos da, con los parámetros bíblicos. Siempre hacerlo con amor. En segundo lugar, nosotros también podemos provocar a ira a nuestros hijos, podemos exasperar a nuestros hijos, podemos irritar a nuestros hijos cuando la disciplina es inconsistente. ¿Cómo así una disciplina inconsistente? Si usted pasa por alto la infracción de su hijo 1, 2, 3, 4 veces y en la quinta viene
y se enfurece y lo castiga gravemente, ¿no crees, padre, que estás confundiendo a tu hijo? Estás ejerciendo una disciplina que es inconsistente. ¿Y por qué? Porque nuestra disciplina debe ser coherente. Esa es una de las principales razones de que la crianza requiere una diligencia en tiempo completo. Si tu hijo lo hizo una vez, disciplínalo. Lo hizo segunda vez, disciplínalo. Debe ser coherente con tu disciplina. Pero en tercer lugar, nosotros como padres también podemos provocar a ira a nuestros hijos, podemos desalentar a nuestros hijos por nuestra falta de bondad. Nuestra falta de bondad. Hermanos, algunos padres provocan a sus hijos con crueldad. Los retan con crueldad, le dicen cosas horribles, cosas hirientes, cosas humillantes. Y mi hermano, cada vez que le hables así a tus hijos, lo que vas a hacer es agravar el problema. Y más cuando lo haces en público. Esa es una manera segura de aplastar el corazón de tu hijo y de desalentar a tu hijo. Eso es una forma segura de indignarlo y de provocar su ira. ¿Debes disciplinarlo? Sí. Pero jamás con ira. Con amor. Y jamás diciéndote, primero que todo, porque si eres creyente, de la abundancia del corazón habla la boca. No debes desenfocar tu ira sobre tus hijos, ni decirle cualquier barbaridad que se te ocurra. Así que podemos nosotros provocar a ira a nuestros hijos por nuestra falta de bondad. Pero en cuarto lugar, nosotros también podemos provocar a ira a nuestros hijos por el favoritismo que le demos cuando tenemos más de 2 hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué provocamos a ira cuando mostramos favoritismo? Hermanos, ustedes recuerdan que Isaac favoreció a Esaú por encima de Jacob, pero Rebeca prefirió a Jacob por Esaú. Ustedes vieron en la escritura a lo que conllevó ese favoritismo, a un resentimiento entre Esaú y Jacob. Pero incluso Jacob también cometió el mismo error con sus hijos. Jacob prefirió a sus hijos menores que a sus hijos mayores. ¿Y qué pasó con eso? Los hermanos de José conspiraron con acabar con él, y aunque sabemos que Dios soberanamente hizo mucho bien con lo sucedido con José, eso no cambia el hecho de que Jacob y su familia tuvieron que soportar mucho dolor, angustia y mal debido a la cadena de acontecimientos que comenzaron con el favoritismo de Jacob. No engendres favoritismos en el corazón de tus hijos. Trata a tus hijos por igual. Es cierto, hermanos, nosotros como padres siempre tendemos a amar, quizás no más, pero sí de pronto tener más afinidad con un hijo que con otro. Eso es cierto. Pero cuidado, debes ser muy sabio de no mostrar ese favoritismo. Debes tratar a tus hijos igual, siempre. Debes ser justo con ellos por igual. Que ellos no vean es que mis padres quieren más a mi hermanito. Es que mis padres quieren más a mi hermana. A ella no la regañan, a ella siempre la felicitan, a mí siempre me dan palo.
Cuida el corazón de tus hijos. Cuida el corazón de tus hijos. Así que no provoquemos a ira a nuestros hijos con el favoritismo. Pero nosotros también provocamos a ira a nuestros hijos con los excesos y con la sobreprotección. Hermanos, y aquí sí, de verdad, quiero que presten mucha atención. Algunos padres realmente incitan a sus hijos a la exasperación, a la irritación a través de los excesos. Ya sea porque sean demasiado permisivos, porque realmente los dejen hacer lo que se les da la gana, o ya sea porque sean demasiado severos. Recientes investigaciones de diferentes fuentes muestran que los hijos que se les da demasiada autonomía, que se les da demasiada libertad, se sienten inseguros y sin amor. Y eso no es algo que debe extrañarnos, porque eso es algo claro en las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que los padres que dejan que sus hijos se porten mal, sin hacerles ver las consecuencias de sus actos, están en realidad mostrando desprecio hacia ellos. El pasaje que leímos ahorita en Proverbios capítulo 3, el que escatima la vara no ama, sino que odia. Así que los hijos saben eso por instinto, ellos lo saben, y eso los irrita, los provoca a ira. Pero por el otro lado, algunos padres frustran a sus hijos con una exagerada sobreprotección. Los encierran, los asfixian, les niegan cualquier medida de libertad o de confianza. Sí, es cierto que nosotros debemos velar por el cuidado de nuestros hijos, pero debemos hacerlo sabiamente. Debemos tener en cuenta el grado de madurez y también la experiencia que tengan nuestros hijos. No puedes tratar a tu hijo de 18 años como si tuviera 10. Ni tampoco al que tiene 10 tratarlo como si tuviera 18. Muchas veces cometemos ese error. Y ojo, lo hacemos con la mejor de las intenciones, ¿no? Porque ¿quién quiere el mal para sus hijos? Ninguno. Siempre buscan el bien para sus hijos, pero muchas veces cuando los sobreprotegemos, hermanos, lo que hacemos es terminar contribuyendo con sus complejos, contribuyendo con sus inseguridades. Y cuando queremos ver, hermanos, tenemos a un hombre inútil, incapaz de valerse por sí mismo, un hombre bueno para nada. Y todo por nuestra sobreprotección. Muchos padres ni siquiera jamás dejaron a sus hijos ir a pagar la matrícula de la universidad, por ejemplo. Jamás le dieron responsabilidades. Por supuesto, esos niños crecieron y aún viven con sus padres. No fueron capaces jamás de salir de su casa. Contribuyeron a sus complejos, a sus inseguridades, hicieron de ellos inútiles. Y esa es una manera segura de provocar la frustración y la ira de nuestros hijos. No debemos ser permisivos ni tampoco sobreprotectores. Debemos usar una medida sabia, prudente de nuestra disciplina y del manejo del hogar. Pero también nosotros podemos exasperar a nuestros hijos cuando los presionamos por los logros o por las metas. Hay un montón de padres de verdad que despiertan en sus hijos ira a través de una constante presión por los logros y por las metas. Es una presión constante. Mis hermanos, si nosotros nunca felicitamos a nuestros hijos
¿verdad? Y le damos crédito cuando ellos tienen éxito. Nosotros estamos fallando porque cuando no impulsamos a hacerlo cada vez mejor, pero cuando falla, lo único que hacemos es señalarlos, cuestionarlos. Nosotros no estamos ayudando a alentarlos, sino a desalentarlos. O peor aún, si presionas a tus hijos para que cumplan sus metas y que nunca las logra, hermano, seguro que se van a resentir, se van a frustrar. Y yo debo aclarar, mis hermanos, no estoy diciendo que nosotros no debamos exigirle a nuestros hijos ni animarlos a ser sobresalientes. Yo no estoy diciendo eso. Nosotros debemos exigirle a nuestros hijos y animarlos a que deben ser sobresalientes, deben ser el mejor de su clase, deben ser el mejor siempre en lo que hacen. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Nosotros debemos exigirle eso, pero debemos tener mucho cuidado. De hecho, eso es una parte natural y normal de la crianza bíblica. Por ejemplo, le dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, que es deber de los padres exhortar y consolar. Pero no debemos olvidar que debemos ser equilibrados en nuestro deseo de ver realizado el potencial de nuestros hijos. Debemos ser muy equilibrados en eso. Sí, nuestro hijo tiene un gran potencial, tiene dones increíbles que el Señor les dio y queremos verlo triunfando con éxito. Gloria a Dios, sí. Pero debemos ser equilibrados y esto se logra con paciencia y con comprensión. De lo contrario, provocaremos a nuestros hijos al más amargo resentimiento y frustración. Así que tengamos cuidado con la presión por las metas y por los logros, porque podemos estar desalentándolos y provocándolos a ira. Otra forma de provocar la ira de nuestros hijos, padres, también es por nuestra negligencia, por nuestra crítica constante. Eres un vago, bueno para nada, eres un inservible, todo lo echas a perder. No sabes ni lavar un plato, no sabes hacer esto, no sabes lo otro. Por la condescendencia, por la indiferencia, a veces también podemos hacer o provocar la ira de nuestros hijos por nuestro desapego. Nunca tenemos una manifestación de cariño hacia nuestros hijos. No, es que eso es cursilería. No, mi hermano, es tu deber como padre mostrar amor a tus hijos. Algunos padres jamás le han dicho a sus hijos, por ejemplo, que los quieren, que se sienten orgullosos de ellos, que le ruegan al Señor para que ellos puedan salir adelante. De verdad, padres, hay hijos que sienten más bien que tienen en vez de padre a un enemigo. Eso es lo que muchos hijos a veces piensan. ¿Para qué le cuento esto a mi papá? Todas esas cosas provocan la exasperación a nuestros hijos y su desaliento. Por supuesto, este mandamiento negativo de no provocar a ir a nuestros hijos no es dejar que nuestros hijos ahora hagan lo que quieran. No es dejar que ahora nuestros hijos hagan lo que se les dé la gana. Pablo dice más bien criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Si nosotros estamos haciendo lo correcto delante del Señor, hermanos, tengan la plena seguridad que alguien se va a molestar. Cuando usted hace lo correcto delante del Señor, ya sea en el trabajo, en la calle, en la casa, alguien se va a molestar. Y muchas veces se van a molestar nuestros hijos. Así que criarlos en la amonestación, en la disciplina y en la amonestación del Señor implica que muchas veces ellos se van a molestar, pero se van a molestar no injustamente, y ellos por su pecado reaccionarán de esa manera.
Y por ello los padres deben hacer lo que es correcto delante de los ojos del Señor. Sí, hijo, te molesta, yo sé. Pero esto es lo que el Señor me manda. Y lo hago por esta razón. No es un capricho, es mi obligación como padre hacerlo. Y lo hago por esta razón. De esa manera, hermanos, evitaremos exasperar a nuestros hijos y de provocarlos a ira. Nosotros debemos disciplinarlos, debemos amonestarlos, guiarlos, pero adecuadamente. Ya para terminar, espero que los jóvenes que están aquí, yo espero que estas palabras de hoy no sean para que ustedes ahora se sienten en el banquillo a juzgar a sus padres como jueces, y mucho menos para que tengan una excusa de no obedecer. Jamás tendremos una excusa a no obedecer, a no ser que sea algo pecaminoso, pero jamás tendremos una excusa a no obedecer. Y espero que la enseñanza de hoy nos motive a tomar Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21, y que padres y hijos nos miremos a la luz de ese pasaje. Yo como padre estoy realmente haciendo el esfuerzo para no exasperar a mis hijos. Y yo como hijo realmente me estoy esforzando por obedecer a mis padres. Porque es muy fácil escuchar un sermón acerca de nuestros hijos y de lo que deben hacer, y luego llegar a casa y decirles: bueno, hijo, ya oyeron al pastor, ya saben. Pero también les digo, padre, bueno, padre, ya oyeron al pastor, ustedes también tienen deberes, también tienen obligaciones, y también deben esforzarse por no exasperar a vuestros hijos. Por tanto, todos, tanto padres como hijos, debemos mirarnos a la luz de ese pasaje, a la luz de Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Todos nos debemos evaluar a la luz de ese pasaje. Y yo espero que Comunidad de Gracia cada día se fortalezca más, porque la base bíblica de todo hogar siempre debe estar presente. Ya lo vimos en nuestro matrimonio y ahora en la relación con nuestros hijos, y todo a la luz del Evangelio. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos hablando acerca de la relación de los trabajadores en sus trabajos. Nosotros como creyentes, las obligaciones que tenemos, tanto como empleadores, así como empleados. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, te pedimos que por favor nos ayudes, que como padres nos esforcemos, Señor, por glorificar tu nombre, y que hagamos todo lo que está en nuestro alcance para que no exasperemos, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a disciplinarlos y amonestarlos en tu temor. Pero también ruego, Señor, para que los hijos aquí presentes puedan obedecer a sus padres en todo. Ayúdales siempre, Señor, a recordar que tú has colocado una autoridad sobre sus cabezas, y que ir en contra de esa autoridad es ir en contra tuya. Por favor, ayúdanos a todos a ser más conscientes de nuestra necesidad, porque para obedecer y también para cumplir nosotros necesitamos de ti, Señor. Gracias por la obra de Cristo. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre precioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.